Shabbat Shalom para todos. Tiene que estar a su lado, Shabbat Shalom. Damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales, en especial en Instagram, que estamos en vivo. Saludos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos de ese lado del receptor. Damos un saludo especial a la congregación de Bellacob Los Teques, Altos Mirandinos. Y los rabinos se encuentran allá, van a estar allá este fin de semana, por eso no está el día de hoy aquí presente. También a Bellacob Maracaibo, a Jadere del Camino allá en Turgua, y nuestros hermanos en La Guaira también. Bienvenidos todos y vamos a dar comienzo, pueden sentarse. Para bajarle un poquito al 5, arriba, porque está muy fuerte, ¿viste? O el rojo, bájale un poquito. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a esta parashá Aharemot, diga Aharemot, después de la muerte. Hicimos una pausa con las lecturas debido a la celebración, a la fiesta de Pesaj, panes sin levadura. Y bueno, es una continuación de lo que ya hemos visto de las muertes de los hijos de Aarón, de los hijos los cuales encendieron fuego extraño. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan del fuego extraño? Y el Eterno empieza a dar una serie de lineamientos para lo que es la celebración de Yom HaKippurim, conocido normalmente como Yom Kippur, ¿okay? El día de expiación, el día del perdón, el día en el cual el pueblo de Israel, todos sus caminos erróneos, por decirlo así, sus caminos equivocados, son presentados delante del Eterno, su desobediencia, sus pecados, como un solo pueblo. Y aquí cabe la pregunta para los que creemos en Mashiach como Yeshua, como el Mashiach, es ¿qué cabida tiene aquí el Mashiach con respecto a Yom Kippur, a Yom HaKippurim? Porque el Eterno dice que esto es un estatuto perpetuo. Diga estatuto perpetuo. Cuando dice estatuto perpetuo es porque siempre hay que realizarlo, ¿no? Hay discusiones muchas veces doctrinales de los sabios y todo lo demás, y de los creyentes mesiánicos, por decirlo así, en la misma iglesia cristiana como tal también, con respecto a lo que es un estatuto perpetuo, ¿no? Porque muchas doctrinas, o la teología, como se conoce mucho, que es el estudio de toda la palabra de Dios, por decirlo así, dice que muchas de las cosas que están escritas en la Torá han caducado, o sea, que han terminado como tal, ¿no? Están abolidas, por decirlas así. Pero entonces, cuando leemos la Torá, y creo que es algo que debemos tener muy en cuenta, y eso lo estuvimos hablando la semana pasada en la clase de los caballeros, que la Torá es la palabra directa de Hashem. Y yo creo que cuando el judaísmo ha sido tan celoso con la Torá, y el cristianismo, por decirlo así, y no es que estoy tirando piedra, no, estoy haciendo una comparación, el cristianismo con la llegada de Yeshua como el Mashiach, en cierto modo ha dejado a un lado la Torá diciendo, bueno, eso es antiguo, y por eso le dicen Antiguo Testamento, un antiguo pacto como tal, ¿no? Pero resulta que este testamento, como se le conoce comúnmente, la Torá, son mandamientos directamente de Hashem. Entonces, el grado de espiritualidad, el grado de elevación que tiene la Torá es muy, pero muy alto.
Y muchos lo han tratado de poner como algo antiguo, como algo viejo, como algo que ya caducó, como algo que ya fue, pero ya no es. Si Hashem en su palabra, en su Torah, nos dice que es un estatuto perpetuo, es porque es un estatuto perpetuo. Y porque siempre va a prevalecer. Entonces, cuando vemos que estudiamos cada semana que estudiamos su palabra y nos dice algo en lo cual su estatuto es perpetuo, es porque siempre se ha de cumplir. Ahora, hay cosas por las cuales difieren un poco en si se pueden cumplir o no cumplir. Primero, muchas de las cosas que nos dice aquí su palabra, que les pasó a nuestro pueblo Israel en el desierto, no las podían cumplir hasta entrar a la tierra prometida. Y tenía que haber un orden sacerdotal y tenía que haber un lugar que el Eterno escogiere para hacer los sacrificios y para hacer la boda a Hashem, o sea, el servicio a Hashem, que en su momento fue... ¿Qué ciudad fue? ¿Qué ciudad fue donde se hizo el servicio a Hashem? En el desierto, pero cuando entraron a la tierra prometida. Jerusalén, por supuesto. Ahí se construye el Mishkan, ahí se construye el Beit HaMikdash, el templo, y se hacen los sacrificios solamente en Jerusalén. No podía ser en otro sitio, tenía que ser allí, porque era el lugar que Hashem iba a escoger. ¿A través de quién fue que lo escogió? Fue a través de David Hamelech, que fue el que unificó el reinado de Israel, y allí en Jerusalén es donde se pueden hacer los servicios, la boda Hashem como tal. ¿Okay? Entonces, debemos entender que Jerusalén como tal tiene en el mundo físico una conexión espiritual directamente con Hashem. De hecho, las tres grandes religiones están en Jerusalén y cada uno de ellos la reclama para sí. Tanto los judíos, que los vamos a nombrar primeramente, ¿okay? Están también los cristianos y ya modernamente los musulmanes. El sentido por el cual Hashem hace esta serie de sacrificios es para que haya una expiación, un perdón de pecados, porque Hashem, cuando da su palabra, cuando da sus mandamientos, sabe que el hombre es pecador, sabe que el hombre va a transgredir, pero el deseo de Hashem es poder habitar con el hombre, habitar en medio de su pueblo, escogido en ese momento, que es Israel. Y Hashem da una serie de elementos por los cuales nosotros podemos tener justificación delante de Él. Y Yom HaKippurim, el día de Yom Kippur, como se le conoce normalmente, porque es el día de los perdones, pero en el judaísmo tradicional se le conoce como el día del perdón. Hay muchos que discuten en cómo nombrarlo, si Yom HaKippurim o Yom Kippur. El sentido es el mismo. Y los dos tienen la razón, por decirlo así. Porque es el día de los perdones, de todos los perdones del pueblo, pero es un solo perdón para todo el pueblo de Israel, ¿no? O sea, que tiene un sentido. Ahora, Hashem da esto como un estatuto perpetuo. Ya pasamos por Pesach y ahora estamos en HaKippurim, en Yom Kippur. Y cabe a colación aquí justamente Mashiach Yeshua, porque Mashiach Yeshua nosotros lo conocemos como el Cordero Inmolado de Hashem. Y la gran pregunta es, ¿por qué Yeshua no murió en Yom Kippur? Y creo que muchas doctrinas y gente que estudia se hace la misma pregunta, ¿por qué no murió en Yom Kippur si Yom Kippur es el sacrificio para el perdón de todos los pecados? Y justamente la muerte de Mashiach Yeshua nos dice que es el perdón
de pecado para no solamente Israel, sino para el resto de la humanidad. Y una de las respuestas podría ser, o de las interpretaciones podría ser, es que Jesús abre un portal. Un portal. ¿Por qué? Porque el número 10, que significa naciones, ¿okay?, que significa redención también, el día 10 del primer mes, de Abib, Nisan, como le quieran llamar, tenían que escoger un cordero, que era el cordero para el sacrificio pascual, o sea que iba a estar 4 días observándose ese cordero. Pero si volteamos el calendario, porque siempre hay una similitud entre el primer mes hebreo y el séptimo mes, que es el que le llaman el mes consagrado, el mes espiritual, por decirlo así. En el séptimo mes, el día 10, también tenía que haber un sacrificio especial. Y un sacrificio por el perdón y expiación de todo el pueblo de Israel. Y Yeshua es escogido también justamente como ese sacrificio. El sacrificio de Yeshua nos lleva primero a alejarnos de idolatría y que la muerte pasa por encima de nosotros. O sea, lo que celebramos en Pesaj, exactamente. Y Yeshua es el sacrificio por el cual es expiada toda la transgresión y el pecado del pueblo de Israel en Yom HaKippurim, en el día de los perdones. Estatuto perpetuo. En ese día se afligirán y se humillarán. En el hebreo, cuando habla de afligir, de humillar, inmediatamente nos dice ayuno. Nos dice ayuno. ¿Y por qué dice esta parashá? Pues esta parashá es muy profunda, que nos dice después de la muerte. Porque si hay algo que tenía que hacer el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, era quitarse sus vestiduras y estar desnudo y bañarse para poderse poner el traje de lino fino. Y ese solamente lo podía hacer en Yom HaKippurim, o sea, en Yom Kippur. ¿Qué representa esto? Esto representa que cuando el sumo sacerdote se despojaba de el traje normal del Cohen Gadol, entra a un estado de mortandad, o sea, de muerte. Y cuando es limpiado, cuando es inmerso en el agua y sale y se pone el traje de lino fino, es una representación espiritual de conexión con Hashem. De hecho, los ángeles del Eterno tienen vestiduras de lino fino, como nos lo dice Ezequiel, como nos lo dice Daniel, como lo dice también Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Tenemos que dar a entender que lo que está en el mundo visible es algo que viene de arriba. Es una imagen de lo que está en los cielos. Y cuando el Cohen Gadol se viste de lino fino para poder estar en el Yom HaKippurim, en el Yom Kippur, es diciendo que hemos muerto a nuestros pecados, pasado para agua, para ser levantados, para acercarnos a la presencia de Hashem. Y Yeshua, cuando muere, hace una conexión entre Pesaj y Yom HaKippurim. Y no sé si pueda llegarme a dar a entender con respecto a este tema. Cuando el cordero de Pesaj
La sangre del Cordero de Pesaj es una expiación para que la muerte pase por encima de todo aquel que cree y la vea y la tenga en su dintel, o sea, en su corazón, en su mente, en sus ojos, en sus oídos. Lo que dejas entrar a tu vida está marcado por la sangre del Cordero. ¿Sí están conmigo? Amén. También representa que nosotros morimos a nosotros mismos, valga la redundancia. O sea, que hay una circuncisión del corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos revestirnos de lino fino, o sea, en Yom HaKippurim, para poder hacer el servicio a Hashem. La única forma de podernos acercar a su presencia es morir a nosotros mismos, ser inmersos en el Ruach HaKodesh del Eterno para ser levantados y poder hacer una boda a Hashem, o sea, un servicio a Hashem. Yeshua nos está mostrando un sentido espiritual por el cual nosotros somos levantados y somos revelados en su palabra. Tener la revelación de Hashem en nuestras vidas se ha transformado muchas veces en algo que nosotros muchas veces despreciamos y no lo tomamos en cuenta. ¿Cómo así? Escuchaba hoy las palabras de mi hermana Damari que me comentaba sobre un testimonio de un hombre iraní que sentía la necesidad de algo espiritual. Y en Irán son perseguidos todos los que tratan de creer en otra cosa que no sea la parte musulmana. Pero él quería tener una revelación y bueno, él buscó, hasta que dio con un Nuevo Testamento. Y en el cual él al leerlo lloraba, porque se daba cuenta de que había alguien que había muerto por él, por sus pecados, pero era porque se había revelado en su vida. Y miles y millones de personas añoran tener esa palabra, pero no la pueden tener, solo algunos escogidos. Y hay muchos que deambulan espiritualmente de iglesia en iglesia y de congregación en congregación, tratando de buscar una revelación, y muchos de los que ya la tienen, la desprecian. Gálatas 3 nos dice que Rav Shaul, acompáñenme un momento por favor, a Gálatas 3, los que tienen su Biblia. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Yeshua el Mashiach fue exhibido, fue colgado en un madero. ¿Quién os fascinó? Solo esto quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis la Ruach por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora queréis perfeccionar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y efectúa milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por la predicación de la fe? Así como Abraham creyó a Hashem y le fue contado por justicia,
Sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y cuando digo esto, es porque ¿qué es lo que realmente tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué tesoro tenemos que muchas veces no apreciamos? ¿Quién puede engañar a una persona que ha recibido a través de Yeshua el Espíritu de Hashem, la revelación de Hashem, la salvación de Hashem por gracia, no por obra, y ahora querer ir a la obra porque es lo que ilusiona a los ojos de la carne? El usar un talit, el usar una kipá, no te va a hacer más espiritual delante de Hashem. Pero hay muchas personas que se hipnotizan, que en cierto modo llegan hasta idolatrar este tipo de cosas, pensando que es lo que los va a acercar a Hashem. Son las mismas creencias, las mismas formas de ver a Yeshua, no como el medio, sino idolatrarlo. Porque Hashem, en su inmensa misericordia, nos ha dado a su Hijo, al Mashiach, al enviado, al ungido, al Cordero, para acercarnos a su presencia y que Él se pueda acercar a nosotros. O sea, la conexión. Pero la costumbre del hombre de las sendas de idolatría ha hecho que el hombre vierta más su adoración o toda su adoración y su mirada en Yeshua que en el Padre. Nosotros como creyentes no podemos despreciar al Mashiach. Y ya me siento como, tal vez como Rasaúl, que andaba para atrás y para adelante cuando decía las cosas, ¿no? Pero es que uno se pregunta y uno mismo se contesta, porque es las rúas del Eterno que te está contestando. ¿Acaso son malas las cosas de la ley? No, en nada son malas, nos acercan y nos revelan más aún que Mashiach complementa lo que está escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque si nos guiamos solamente por la ley y por la palabra de Hashem, al no tener orden sacerdotal, al no tener templo y al no tener sacrificio, es imposible que Hashem pueda vernos justificados delante de su presencia. Y el judaísmo tradicional tiene un gran luto por eso. Pero las oraciones, y cuando digo las oraciones, inmediatamente me voy a Revelaciones, Apocalipsis. Porque mucha gente piensa que cuando dice que las oraciones de los justos y de los santos, ¿verdad?, que es como incienso delante de la presencia de Hashem, piensan que son nada más los creyentes en Yeshua. Pues déjame decirte que es del pueblo de Israel. Porque esas oraciones que hacen constantemente todos los días como obediencia y en cierto modo como un recordatorio de los sacrificios que se deben realizar diariamente, el pueblo de Israel ora constantemente delante de la presencia de Hashem. Pero muchos piensan que por no tener al Mashiach, por no reconocer a Jesucristo, pero ¿cómo pueden reconocer al Mesías que les es revelado a ellos a través del cristianismo como una forma idolátrica? Como una forma de idolatría. Es difícil, es complicado, pero Hashem tiene su tiempo. Y nosotros no
podemos imponer o tratar de imponer la verdad de Hashem. Nosotros simplemente somos testimonio y cumplidores de la Torá. Y cuando somos testimonios y cumplidores de la Torá, en cierto modo somos una revelación para nuestros hermanos mayores. Si estos que no nacieron judíos, si estos que no vienen del linaje, que no son de las comunidades, tratan de cumplir Torá, ¿quién los ha acercado a la Torá? El Mashiach. Ese Mashiach es el que nos ha acercado a la Torá. Pero entonces cuando Rab Saúl le dice a los Gálatas, ¿quién nos engañó? Que recibiendo las cosas espirituales, empezando el camino espiritual, la revelación espiritual, quieras intercambiarla ahora por las cosas de la carne, por las cosas de la ley, lo que pueda adornar la carne, por decirlo así. Los mandamientos de hombres. Hay muchos que tienen o que sienten que no tienen una identidad con Mashiach. Sienten que no son judíos completos. Sienten que los judíos son los que están en Israel, los que son ortodoxos totalmente, y tienen que ser iguales a ellos. Pero resulta que el judaísmo, la ley, fue entregada por Hashem. Y cuando digo es la Torá escrita, pero la Torá espiritual, la Torá encarnada en Mashiach Yeshua fue entregada también por Hashem. Pero no es para todo el mundo. Porque resulta que el que quiera conocer al Mashiach por la Torá solamente no lo va a poder hacer. Por las obras de la Torá no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el Mashiach es revelado. Es un encuentro personal. La única forma de decir que yo conozco al Mashiach es que yo he tenido un encuentro personal con él. No hay otra forma. No hay otra manera. Una cosa trae a la otra. Empezar a dudar del Mashiach es también empezar a dudar de lo que está escrito sobre el Mashiach. Y para darle validez a tu pensamiento con respecto al Mashiach, tendrías que empezar a quitar lo que está escrito en el Brit Hadashah. A tal punto en que vas a tener que quitar el Brit Hadashah. Pero históricamente y comprobado históricamente, Yeshua sí existió. Entonces, ¿quién fue Yeshua? Los sabios, para tal vez no pecar de señalar, no todos, pero una gran mayoría, dicen que Yeshua fue un gran profeta, un sadí de aquella época. No creen que sea el Mashiach, pero dicen que fue un gran profeta. Pero muchos de esos sabios sí han tenido un encuentro personal con Yeshua. Así como Nicodemo, que tenía que ir en la oscuridad de la noche a encontrarse con el Mashiach. Que trató de defenderlo en el Sanedrín de una forma solapada, pero trató de hacerlo. ¿Por qué? Porque la ley del hombre y la influencia del hombre es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo estoy seguro que más de uno dudaría de ponerse una kipá si hubiesen manifestaciones en contra de Israel. Tal vez por seguridad, tal vez por protección. Pero Israel tiene una tierra ahora. Israel ha recuperado la tierra.
En cierto modo, Hashem está haciendo un trabajo sobre Israel para preparar la venida del Mashiach. Y cada vez estamos más cerca a eso. Cuando leímos en el Brit Hadashah la vida de el comienzo de Rav Shaul, Saulo, como se le conoce comúnmente, vemos que él perseguía a los creyentes en este supuesto Mashiach, en este supuesto hombre. Él los perseguía, los encarcelaba, los azotaba y más de una vez morían apedreados. De hecho, él estuvo en la muerte de Esteban. Si usted quiere ver un resumen de la Torá exhaustivamente y perfectamente, lea el testimonio de Esteban. Tiene un resumen de la Torá hasta Yeshua impactante. Y Rav Shaul estuvo allí en su muerte, sosteniendo sus vestiduras, ¿no? Creo que inconscientemente la shemijá de Esteban le estaba llegando a Rav Shaul, ¿no? Y Rav Shaul, en su anhelo, porque déjeme decirle algo, la persona que anhela seguir el judaísmo lo hace con una complejidad de pensamiento que es celoso por su vida y por querer hacer las cosas lo mejor posible. Rav Shaul quería hacer las cosas lo mejor posible. De hecho, él pensaba que estaba persiguiendo a personas que querían destruir el judaísmo de aquel momento, que los estaban llevando por caminos equivocados. Bueno, ¿y quiénes son esta gente que están hablando de este supuesto? Si ese hombre murió. A Rav Shaul seguramente le dijeron, no, mira, ese, como dicen muchos por allí, ese era hijo de una relación que no era acorde, que el papá era un soldado romano, que no sé qué, que Miriam fue violada. Un bastardo, como dice la palabra en el castellano. Que él no resucitó, que sus discípulos escondieron el cuerpo. ¿A cuántos no le han dicho eso? ¿Y cuántos persiguiendo supuestamente la verdad despotrican con las personas que piensan de esa manera? ¿Cuántos de los que buscan hacer un judaísmo real tratan de hacerlo lo más posible y similar a los ortodoxos? Porque hay un celo en el corazón de buscar las cosas de Hashem lo mejor posible. Pero Hashem escoge a las personas. Y cuando Hashem escogió a Rav Shaul, se les quiso revelar. Y cuando se le revela, porque eso es lo importante, él podría haber tenido un concepto de quién supuestamente era este Mesías, pero cuando se le revela, inmediatamente lo deja ciego. ¿Por cuántos días? 3 días. O sea, que prácticamente le dio una muerte. Donde no comió ni bebió. O sea que podemos decir que Rav Shaul estuvo muerto durante ese tiempo esperando la respuesta de Hashem. O sea que era un hombre que a pesar de las circunstancias es fiel con Hashem. A muchos se les ha revelado el Mashiach. La pregunta es, ¿realmente lo conocieron? ¿Realmente lo vivieron? Porque déjenme decirles algo. Una persona que ha conocido al Mashiach y que ha sido revelado en su vida, que ha muerto a sí mismo y que ha recobrado la vista espiritual, nunca podría negar al Mashiach. Toda persona que usted conoce
que se aleja del Mashiach es porque nunca lo tuvo en su corazón. Nunca lo conoció verdaderamente en su corazón. El morir implica muchas cosas. El querer nosotros buscar las cosas espirituales, el querer trascender espiritualmente, muchas veces tiene un gran sacrificio. De hecho, la misma palabra nos dice con el testimonio de Rab Saúl: Él padecerá muchas cosas a causa de mi nombre. ¿Estamos dispuestos realmente nosotros a sufrir las consecuencias de seguir a Yeshua? Porque muchos no. Muchos no están dispuestos. Lo esconden. Y por esconderlo, porque no quieren afrontar de que han conocido al Mashiach, supuestamente, para complacer a los hombres. El sumo sacerdote, el Cohen, no tenía escapatoria. Él tenía un trabajo que realizar. Él fue escogido para realizar el trabajo. Y déjame decirte algo, cuando tú has sido escogido, no puedes tener esa revelación escondida. No puedes tener esa luz escondida abajo del mueble. Esa luz tiene que ir en lo más alto de tu vida para que ilumine tu camino. Y esa luz es Mashiach. Esa luz es Yeshua. Porque Él es la luz del mundo. Es la luz de la creación. Cuando Hashem dijo, hágase la luz, y la luz separó a las tinieblas. Y todo aquel que pone a Yeshua en lo más alto, separa las tinieblas de su vida. Y todo aquel que esconde a Yeshua, entonces las tinieblas vienen sobre su vida. En esta parashá, Hashem nos habla sobre Yom HaKippurim, el día de los perdones, de la expiación sobre nuestro pueblo Israel. Y nos habla de dos cosas importantísimas en la vida del hombre. Uno, la sangre. La sangre de los animales. No puedes consumir sangre. De hecho, la sangre tenía que ser vertida en tierra y cubierta de tierra por orden de Hashem. Los sacrificios tenían que ir al lugar del Mishkan, a las puertas del tabernáculo. No podía ser consumido en otro sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que los sacrificios de adoración, los sacrificios de holocausto que muchas veces nosotros hacemos en nuestros hogares. Mire, escuche esto, porque esto es algo bueno. Muchos creen que cuando están en su casa y adoran y alaban a Hashem, Baruch Hashem por eso, piensan que no tienen que ir a congregarse en ningún sitio. Y muchos lo piensan. Muchos dicen, no, yo estoy allí adorando a Hashem en mi lugar, estoy alabando a Hashem ahí en mi lugar, y eso en cierto modo es una ofrenda de sacrificio delante del Eterno. ¿Correcto? Pero aquí la palabra nos dice un secreto. Y el secreto es: todo sacrificio debe ir a las puertas del tabernáculo. Tiene que pasar por las puertas del tabernáculo. Porque si no pasa por las puertas del tabernáculo, Hashem no lo va a aceptar. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestro sacrificio, lo que nosotros presentamos muchas veces en nuestros hogares, es aprobado en la congregación de Hashem. Entonces es de suma importancia congregarse, diga congregarse.
Es de suma importancia congregarse, porque los sacrificios, las oraciones que yo hago en mi casa, en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, en mi día a día, van a ser consagradas totalmente cuando yo vaya a la casa de Hashem, a la casa de oración con todo el pueblo, a presentarme delante de su presencia para que puedan ser aceptados por él. Muchos tienen un pensamiento de que no, yo en mi casa, yo en mi hogar, que no me gusta la congregación, que allá hay chisme, que allá hay tal, que quieren ver todo lo malo. Pero hay algo que nos dice los salmos. Yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. Yo habito en mi congregación. El rabino siempre dice unas palabras que han quedado en mi corazón y trato de expresarlas cada vez que puedo. La oración de uno, Hashem la escucha. Pero la oración de un pueblo unido, Hashem la responde. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que Hashem se revela, abre sus puertas, derrama su bendición cuando el pueblo se reúne. Y justamente Yom HaKippurim, el día de la expiación, es el día tan consagrado, tan sagrado para nuestro pueblo Israel, que es el único día del cual todo judío se reúne en cualquier lugar donde se hable de Torah. Porque saben que Hashem responde y perdona cuando está reunido como un solo pueblo. Ningún judío hace Yom HaKippurim, hace Yom Kippur metido en su hogar. Todos van a la congregación, a su quejilá, a su casa de oración, a su casa de Torah, a su sinagoga. Porque Hashem da el perdón como un ejad, como un pueblo, como un uno. Toda persona, mire, saben que es difícil entrar dentro del portal del Shabbat. Aquí todos hemos pasado por empezar a celebrar Shabbat. ¿Verdad que era complicado? Uy, el Shabbat es como difícil. Muchos a lo mejor empezaron un ratico, mediodía, se les hacía pesado el viernes, de repente todo el sábado, oye, tenía otros tipos de actividades. Tendrías que mover tu calendario prácticamente de las actividades que estabas acostumbrado a hacer en sábado, en Shabbat, y cambiarlas para otro día. Pero eso fue un tiempo que te costó hacerlo. Y cada vez que tú vas a Shabbat, cada vez que tú celebras Shabbat en tu hogar y que vas a la congregación en Shabbat, tú empiezas a escalar espiritualmente, a profundizar en la palabra de Hashem. Pero toda persona que falta un Shabbat, que falta 2 Shabbat, que falta 3 Shabbat, vuelve al principio. Le vuelve a costar y le cuesta. Se le hace pesado entrar nuevamente al Shabbat. Porque es algo espiritual. Miren, la fuente que nos alimenta, lo que nos da vida, la fuente que sacia nuestra sed, es Hashem, a través de Mashiach Yeshua. Y nosotros tenemos una conexión espiritual muy grande en Shabbat con Hashem. ¿Por qué? Porque es un estatuto perpetuo desde la creación. O sea que hay algo especial en el Shabbat. Y la persona que empieza a abandonar el Shabbat, que no se congrega, se empieza a secar.
se empieza a secar, se empieza a no dar fruto. ¿Qué dice la palabra con el árbol que no da fruto? Será cortado y echado al fuego. Y más de uno ha pasado ese proceso. ¿Cuántos no han sido echados al fuego? Al fuego de las pruebas, al fuego de vicisitudes muchas veces. Menos mal que estamos hechos de un material que aguanta fuego, que aguanta candela. Cuando lleve candela, alégrese, porque Hashem lo está purificando. Cuando esté pasando por una prueba, alégrese, porque Hashem lo está destruyendo para formarlo nuevamente. Cuando usted sienta que no tiene salida ante una situación, es porque Hashem quiere que sueltes todas tus cargas delante de Él. Porque las tienes aún ahí amarradas. Ser transformados, morir a nosotros mismos no es fácil. El yo quiere constantemente estar apoderado de nuestras vidas. El yo, mira, hay un yo dentro de la misma fe. Yo sí sé eso. Yo sí lo cumplo. Yo no peco como otros. Mis pecados son más suavecitos. No son tan feos. ¿Cuántos no han pensado así? No, yo sí estoy circuncidado de corazón. No sé cuántos estarán circuncidados de carne, pero no creo. No los veo muy circuncidados de corazón. También hay personas que piensan así. Dice el mismo Gálatas que Yeshua hizo una entrega total para tal forma que no hay judío, no hay griego, no hay romano, no hay hombre, no hay mujer, sino que delante de la presencia de Hashem todos somos iguales. ¿Qué persona estando en la presencia de Hashem totalmente desnudo? Porque cuando decimos desnudo es que no podemos tener nada que nos pueda cubrir delante de su presencia. O sea que cuando estamos desnudos es que estamos, ¿cómo estamos? Muertos, ¿no? Como estábamos diciendo ahorita. Estamos muertos delante de Él. Morimos delante de Él. ¿Qué podríamos vestirnos con algo de santidad delante de Él? Si hay algo que tiene la palabra de Hashem es que nos revela muchas cosas. Mire, cada vez que usted trascienda espiritualmente, que pase una prueba o que siente que está elevándose espiritualmente, usted tiene que pasar por agua. O sea, usted tiene que hacer tevilá. Espiritualmente y físicamente. Espiritualmente porque la Ruach, el Espíritu de Dios, es como el agua que se va a poner sobre ti, te va a ungir y te va a elevar. Pero en el mundo físico, porque nosotros no nos podemos desconectar. Hay doctrinas que dicen sí, lo espiritual, pero hay un mundo físico. Y nosotros tenemos que combatir este mundo físico y dar testimonio en este mundo físico. Y si yo he sido limpiado espiritualmente en una parte de mi vida, en una prueba de mi vida, en una fiesta de Hashem, yo tengo que limpiar mi mundo físico. Yo tengo que pasar por agua también. Porque yo estoy dejando allí pruebas. Estoy dejando ahí cargas. Estoy dejando ahí cosas que no le agradan a Hashem porque Él me está purificando. Estoy naciendo de nuevo. Sí, hay que nacer muchas veces de nuevo. Todo el que ha sido transformado tiene que pasar por las aguas. O sea, ¿qué nos implica esto? Que toda persona que realmente ha sido transformada tiene la revelación de las Ruach del Eterno. Y cuando Hashem te ha agarrado en sus manos
y tú te has aferrado a Él y tú has conocido realmente al Mashiach, nadie podrá arrebatarte de su lado. Podrás tener dudas. Mire, estamos en un tiempo, ya yo lo he dicho varias veces, en que el tiempo de los gentiles se está acabando completamente. Pero estamos en el tiempo de los maestros, diga de los maestros. Y de los falsos maestros, por supuesto. Siempre leíamos en la Torá que se hablaba de los falsos maestros. Pero todos nos llevaban más o menos por el mismo camino. Pero resulta que cada vez, ¿de dónde están saliendo esos falsos maestros? Bueno, obviamente tenemos las redes sociales, que las redes sociales nos abren un portal como para conocer a medio mundo. Y podemos escuchar distintos puntos de vista. Pero si tú no tienes una comunión íntima con Hashem, si tú no estás apegado a la Torá como tienes que estar apegado, entonces viene cualquier maestro o supuesto pseudo maestro y te va a decir 2, 3 cosas y te va a alejar del camino verdadero. Y cuando digo verdadero, el revelado. Pues yo no te puedo decir a ti que yo tengo la verdad absoluta. Nadie tiene la verdad absoluta. La verdad absoluta está en su palabra. Nosotros podemos tener una revelación. Y cuando usted tiene una revelación, tiene que estar apegado a lo que está escrito. Porque muchos han tenido revelaciones, pero no están apegados a lo que está escrito. Entonces, si dice que tiene una revelación y no está apegado a lo que está escrito, es un falso maestro. Por eso es que muchos empiezan a ignorar al Brit Hadashah. Por eso es que muchos que lo empiezan a poner como a un ladito. No, es que eso es como un plus, eso es como un extra. Los que nos tiene hoy apegados a la Torá es la vida de Mashiach y sus discípulos. Es la enseñanza que nos ha acercado realmente a los caminos de Hashem. El sacrificio de Yeshua, y eso es lo que vamos a hablar hoy en la clase, va a haber una clase general hoy en la tarde, vamos a hablar a profundidad sobre Yom Kippur y el sacrificio de Yeshua como tal. El sacrificio de Yeshua, el cual su sangre es la que nos reviste, la que nos viste, para que Hashem nos pueda ver. No, pero ¿cómo se puede? No, que eso es imposible. O sea, Yeshua no creo que pueda ser así. Bueno, pero está escrito en la Torá. En la Torá está escrito que toda persona, todo hijo de Israel, para poder ser limpio de pecado, limpio de transgresión, acercarse a la presencia de Hashem, tenía que haber sangre de un animal. ¿Es o no es? No había otra forma. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torá. O sea, porque Hashem así lo mandó. Y ahora entonces podemos tal vez captar mucho mejor por qué el sacrificio de Yeshua es tan importante. Porque su sangre nos reviste, nos viste delante de la presencia de Hashem. Porque si no, no nos puede ver. Unas simples oraciones no pueden hacer ese trabajo. No, pero entonces ¿cómo Hashem puede escuchar al pueblo de Israel si no han aceptado a Yeshua como el Mashiach? Porque la sangre de Yeshua, el Mashiach, también está sobre ellos. Aunque no lo acepten. La gracia y la misericordia de Hashem está por encima de nuestros pensamientos humanos. La gracia, la misericordia de la sangre del Mashiach Yeshua también está sobre nuestro pueblo Israel. También está sobre los musulmanes, también está sobre los cristianos, están sobre todo, porque la sangre de Mashiach trascendió los tiempos.
El detalle es que el libre albedrío es donde juega un rol importante, que es que tú aceptes revestirte de ese sacrificio. No, pero el pueblo de Israel no lo acepta. El pueblo de Israel acepta el sacrificio que Hashem les ha dado. Y en su momento era con sangre de animales. Pero llegará el momento en que Hashem quite ese velo. Y cuando sea quitado ese velo, será revelado a todo nuestro pueblo de Israel. El Mashiach se va a revelar directamente a nuestro pueblo de Israel. Eso no le corresponde absolutamente a nadie. Nosotros simplemente somos un testimonio. ¿Por qué? Porque a nosotros sí se nos ha sido revelado. Muchos dicen, no, pero es que han habido distintas formas de ver a Hashem, a Dios, durante mucho tiempo. Primero los católicos, después los protestantes, después vinieron los pentecostales, los bautistas. Y para ustedes contar que el Espíritu Santo ha hecho distintas transformaciones en los tiempos para tratar de acercar a Hashem. ¿Pero por qué? Porque es el espíritu de revelación, ¿o qué es lo que nos va a acercar al Mashiach? Es lo que nos va a acercar a Hashem. Preparad el camino para la venida del Mashiach. El Mashiach, cuando estaba dando su mensaje acercando el reino, solamente era para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no le estaba permitido a ningún otro. ¿Por qué? Porque hay un concepto de que el que tiene Torah, de que el que ha escuchado Torah, el que ha sido escogido por el Eterno, es justamente la misericordia del Mashiach sobre sus vidas. Y muchos piensan que Yeshua se va a revelar a todo el mundo así como está. No, Yeshua se va a revelar a Israel. Y de Israel se va a revelar al resto de las naciones. Pero primero va a ser a Israel. Porque Israel es su primogénito. Israel es su escogido. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros hemos decidido caminar en la vida judía, en el camino del judaísmo, a la luz de Mashiach Yeshua. Y eso no es fácil. No es fácil porque nos echamos encima a los judíos. Y nos echamos encima a los cristianos. ¿Ah? Y muchas veces nos echamos encima a cierta ala de los mesiánicos también. Porque ahora los mesiánicos también tienen sus divisiones. Los que son más ortodoxos, los que ven a Yeshua de una forma, los que ven a Yeshua de otra forma. Cada vez ven a Yeshua de una forma que para poder tratar de complacer al judaísmo tradicional. Pero eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque el Mashiach solamente se les va a revelar a quien Hashem quiere que se les revele. Y nosotros tenemos la dicha, como lo estaba diciendo en un principio, que tenemos el privilegio de haber sido revelados. La pregunta es, ¿lo estamos utilizando en la mejor forma? ¿Lo estamos aprovechando o estamos despreciando esa revelación? ¿O la estamos escondiendo muchas veces? La revelación de el judaísmo a la luz de Mashiach Yeshua es una revelación que poco a poco ha hecho camino en muchas personas. Muchos siguiendo el judaísmo, creyendo en Yeshua, se han distorsionado. ¿Por qué? Porque empiezan a escuchar, se dejan guiar. Toda persona que tiene sus pies firmes en la Torá, bajo la luz de Mashiach, Mashiach no va a ser arrancado de su corazón.
Y es un camino difícil. Claro que es un camino difícil, porque vas a ser despreciado por uno y vas a ser despreciado por otro. Mire, el cristianismo le ha dado duro al mesianismo. No, esa gente son unos anatemas. Esa gente lo que dicen son falsedades, son unos judaizantes. Y entonces salen los mesiánicos y ellos son unos, no sé, romantizantes, ¿no? Porque quieren seguir el camino de Roma. Yo creo que la forma de ser judaizante, porque el judaísmo no es malo, ¿saben por qué? Porque el judaísmo está basado en la Torá, y la Torá es dada por Hashem. Entonces no puede decir que el judaísmo es malo. Cuando hablamos de judaizante, es el concepto de hombre, leyes de hombre que quieren pasar por encima de la ley de Hashem. Y de ese judaizante hay muchos dentro de las congregaciones mesiánicas, que quieren entonces reemplazar muchas veces la enseñanza de Mashiach Yeshua por la enseñanza de los hombres. Miren, si hay algo rico, sabroso, por decirlo así, y que te alimenta espiritualmente, es leer el Brit Hadashah. Y está bien que estudiemos la Torá, bueno, sí, porque Hashem, y a través del orden de los sabios, nos da una porción semanal para nosotros estudiar la Torá y profundizarla, claro que sí, pero nunca deje de leer el Brit Hadashah, porque el Brit Hadashah alimenta su espíritu, es lo que alimenta, compensa a la Torá. Cuando usted lee el Brit Hadashah, compensa lo que usted estudia, la porción que usted estudia de la Torá semanalmente. El Brit Hadashah alimenta tu espíritu también. El Brit Hadashah te conecta con lo que realmente quiere decirnos Hashem en su Torá. El Brit Hadashah es la revelación. Diga revelación. Es la revelación que Hashem nos ha dado con su Torá. Porque sí, las leyes de hombre han sido dadas, la autoridad ha sido dada por Hashem para que los hombres emitan leyes para poder proteger muchas veces la Torá. Pero Yeshua, ¿con quién discutió tantas veces? No fue con eso. No discutió con los escribas, con los fariseos. Pero también los defendió. ¿Qué criticaba de ellos? Criticaba que las leyes que ellos imponían hacían cargas pesadas sobre el pueblo. Pero también Yeshua decía que cualquiera que no tuviere la justicia del fariseo no heredará el reino de los cielos. ¡Wow! O sea que nosotros tenemos que ser celosos de las leyes de Hashem, pero no poner cargas pesadas sobre nuestros hermanos. ¿Y sabe qué es una carga pesada? Una carga pesada es imponerle el judaísmo tradicional por encima de Mashiach Yeshua. Cuando usted empieza a escuchar algo así, que empieza a tener más relevancia que Yeshua HaMashiach en su vida, tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de falsos maestros. Estamos en un tiempo de falsas enseñanzas. Estamos en un tiempo en que empiezan a seducir al creyente. Ningún creyente va a ser seducido si tiene una intimidad constante con Hashem. Si un creyente está apegado a Hashem, no va a tener ese tipo de inconvenientes. Diga, yo tengo intimidad con Hashem. Y no puedo, dígalo, no puedo ser engañado fácilmente. Lo está decretando. Y es importante que lo decrete. ¿Por qué? Porque usted está poniendo allí
que el sello de Hashem en su vida a través de su Ruach HaKodesh es el que le va a tocar la puerta y le va a decir, ¡epa! Cuidadito. Cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Quién que es más Rab Shaul? Ya para ir culminando. Rab Shaul, un hombre que persiguió, un hombre que supuestamente teniendo una verdad, persiguió a los creyentes en Yeshua, después se volvió el más grande defensor de Yeshua ante los mismos judíos de aquella época. Ustedes se imaginan a los talmidinos, a los discípulos, a los apóstoles, como usted le quiera llamar, cuando vieron entrando a Rab Shaul por primera vez y dijeron, ¡ay! Nos agarraron. ¿Ah? Sin embargo, Rab Shaul venía con algo que es importante. Él venía con un testimonio. Él venía con un testimonio de distintas congregaciones, distintas sinagogas, distintos lugares donde decían que él está hablando con denuedo como Yeshua es el Mashiach de Israel. O sea, que históricamente lo que a ti te lleva a tener un testimonio es justamente lo que tú haces a tu alrededor. De la forma que tú te expresas, de la forma que tú hablas. ¿Que va a traer persecución? Sí, claro que sí. ¿O a ustedes no les pasa que cuando ustedes creen que hoy esta semana es de bendiciones y no sé qué y tal, y empiezas a decir bendiciones y te vas por un lado, ¿y acaso le va a ir bien esa semana? No. Muchos piensan que las bendiciones de Hashem son como una varita mágica. Bueno, yo empiezo a proclamar las bendiciones, yo declaro libertad financiera, declaro sanidad, no sé qué, y usted cree que no le va a pasar nada. No, es al revés. Mira, una de las oraciones, por decir un ejemplo, que más cuando una persona tenía una pareja complicada, o un padre tenía unos hijos complicados muchas veces, esa persona en la intimidad con Hashem dice, Señor, dame paciencia. ¿Cuántos no le ha pasado? ¿Ah? ¿Cuántos no lo han dicho? Ay, dame paciencia. Ok, está bien. Pregunto, ¿cómo es la forma de probar la paciencia? Con más pruebas sobre la paciencia. Y muchas veces no pasamos esa prueba. Entonces, tenemos que saber cómo pedir las cosas muchas veces. Dame la fuerza para poder pasar esas pruebas de paciencia. Pero si tú pides dame paciencia, van a venir pruebas para probar esa paciencia. ¿Sí están conmigo? Y en este camino del mesianismo, del judaísmo, vamos a tener pruebas. Y si nosotros decimos que estamos apegados a Yeshua, a sus enseñanzas, van a venir pruebas con respecto a eso. El enemigo es astuto. El Yetzer Hará es astuto. La tendencia al mal, Hasatán, el enemigo, diablo, como usted lo quiera llamar, es astuto. Engaña, es el engañador, porque así es que se le conoce, el engañador. Así fue al principio, ¿no? Engañó a Eva. A Java le dijo, oye, que supuestamente podían tener poder, que podían ser como Dios, podían ser como Elohim. Y muchas veces ese engañador va a estar haciendo distintas pruebas en nuestras vidas. ¿Pero por qué?
Porque hay alguien que se lo permite y ese alguien es Hashem. Porque no puede pasar nada absolutamente sin el permiso de Hashem. Así que cuando usted pase una prueba, sabe que Hashem la está permitiendo. En ese momento nosotros tenemos que pedir la fuerza para superar esa prueba que estamos atravesando. Y cantar con salmos, con regocijo, cuando hayamos superado la prueba. ¿Pero qué? Con salmo y regocijo, pero resulta que vendrá otra prueba mucho mayor, porque esa es la ley de la vida, ¿no? Eso es como que el padre cuando tuvo un hijo. Oye, qué difícil es el bebé y la cosa, los pañales, el tetero, la broma. Bueno, cuando crezca un poquito, ya se calmarán las cosas. Que vea que da risa, porque todo padre sabe que las cosas no se calman cuando el niño empieza a crecer. Cuando piensas que tienes calma, resulta que el chamo aprende a gatear y a caminar. ¿Y quién tiene paz cuando un niño gatea y camina? Nadie. Nadie tiene paz cuando un niño gatea y camina. Porque sabe que tiene que estar pendiente de dónde se va a meter, qué va a pasar, qué va a hacer. Y cuando ya el niño empieza a crecer un poco más, resulta que viene y empieza el preescolar. Y ahora todo el entorno social en el cual se va a medir. Y después viene la primaria. Y muchos dicen, no, ya cuando estás en la adolescencia y ya el muchacho se desenvuelve un poco solo, ya se calma la cosa. No. Pues resulta que cambiaste pañal, alimentaste al muchacho, lo acompañaste todo el tiempo y después no quiere nada contigo. En la adolescencia es así. Pero no es por mal, porque todos pasamos por la adolescencia. Porque todo el mundo desprecia la adolescencia hasta que se acuerda que fue adolescente, ¿no? Pero ¿por qué el joven, el adolescente es así? Porque el adolescente está buscando una identidad de qué aferrarse. Y muchas veces ve más ejemplos fuera que dentro de su casa. Y por eso se vuelve rebelde, porque está buscando una identidad. Dígame si así muchas veces no son los creyentes. Claro que son así los creyentes muchas veces. Que les falta la identidad. Y cuando les falta la identidad se vuelven rebeldes. No se sujetan a la autoridad. Y muchos tienen tiempo en la palabra, pero aún siguen siendo adolescentes sin identidad. Repita conmigo, yo tengo una identidad. Y esa identidad me la ha dado Mashiach Yeshua. Él me ha acercado a la Torá, Él me ha acercado a Hashem. Y lo que está escrito en la Torá, las obras de la ley, las cosas que muchas veces han puesto los hombres, simplemente son un complemento para acercarme a la presencia de Hashem. Pero sin sacrificio, sin sangre, no puede haber expiación de pecado. O sea que Yeshua siempre tiene que estar allí. Muchos nos dicen religiosos, no, es que ustedes nombran a Yeshua cada rato. Y por todo nombran a Yeshua. Pero es que si yo no lo nombro, ¿cómo mi palabra o mi oración podrá llegar a la presencia de Hashem? Porque la única forma de que Hashem la vea es por la gracia, misericordia de la sangre del Mashiach Yeshua. Después de la muerte viene la vida al que es creyente. Así que cuando pasemos pruebas difíciles, tengamos la confianza de que estamos trascendiendo espiritualmente, de que Hashem nos está levantando. Y en estos momentos, ¿estamos pasando pruebas difíciles como país? Sí, estamos pasando pruebas difíciles como país, pero hay un pueblo que no ha dejado de arrodillarse, hay un pueblo que no ha dejado de orar. El tiempo de la opresión está acabando. Y viene un tiempo de cambio muchas veces. Y que Hashem
sea que realmente con su justicia y su verdad prevalezca sobre nuestro pueblo, tanto Israel como aquí en Venezuela. Shabbat Shalom. Cierren sus ojos un momento. Avinu Malkeinu, gracias Hashem por tu palabra. Gracias por darnos a Mashiach Yeshua. Cada día te agradecemos por eso, Padre. Porque cuando estudiamos la Torá, nuestro pecado, nuestra transgresión, nuestro camino erróneo muchas veces nos aleja completamente de ti. Y si pensamos buscarte a través de oraciones simplemente, a través de actos o a través de cosas de obediencia solamente, no pudiésemos llegar delante de tu presencia. Pero tú nos has dado a Mashiach. Tú nos has dado al Cordero inmolado. Tú nos has dado su sangre preciosa, perfecta y santa delante de ti, Hashem, para que tú puedas tener misericordia de vernos, para que tú puedas tener misericordia de que nosotros podamos acercarnos delante de ti, Hashem. Cuando pensamos que estamos solos, que estamos vacíos, que estamos llenos de transgresión y de pecado, tú has abierto un canal, un camino, que es a través de Mashiach Yeshua, para poder acercarnos a ti, Hashem. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por darnos ese camino que nos acerca a ti, Hashem. Te glorificamos y te amamos. Te adoramos, Hashem. Y reconocemos que tú eres soberano sobre nuestras vidas. Que tú eres rey sobre nuestras vidas, Hashem. Que tú tienes compasión sobre nuestro pueblo Israel. Que tú tienes compasión sobre nuestro pueblo Venezuela también, Padre Santo. Que así como hay pecado en este país, también hay oraciones de los justos, Hashem, delante de tu presencia. Y nos unimos a la oración de tantos pueblos ahora que están en Venezuela, Hashem, para que tengas misericordia sobre nuestro país, Padre. Levanta el liderazgo, Padre. Levanta el liderazgo, Hashem. Levanta personas justas, personas correctas, que tu justicia puede estar en medio de nuestro pueblo también, Hashem. Seas tú en medio de nosotros, Hashem, por los méritos de Mashiach Yeshua. Gracias, Hashem, toda Rabá. Amén y amén. Damos gracias a las personas que están conectadas allí en Instagram. Los esperamos en una próxima oportunidad y Shabbat Shalom para todos.